En esta ocasión vamos a hablar del potencial eléctrico. Este es un concepto que viene asociado al campo eléctrico, solo que esta nueva cantidad que definiremos es una cantidad escalar, lo que facilita mucho los cálculos en las distintas situaciones que se nos pueden presentar relativas al al potencial eléctrico. Ahora, para definir el potencial, lo hacemos partiendo de consideraciones energéticas. Sí, aquí les presento la definición de energía total, más específicamente la variación de la energía total, que es igual a la suma de la variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética. Y aquí esto es igual a cero porque el campo eléctrico es un campo conservativo en el cual se cumple esta igualdad, que la variación de la energía total debe ser igual a cero. Ahora, el teorema trabajo-energía nos habla o nos afirma que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Sustituyendo esta expresión en este término de aquí, tenemos esta nueva ecuación y de aquí podemos concluir que la variación de la energía potencial es igual a menos el trabajo hecho por la fuerza que surge en este campo eléctrico. En este caso sería la fuerza eléctrica. Ahora, si consideramos una partícula cargada en el campo eléctrico, será sobre esta partícula sobre la que se realizará el trabajo. Lo podemos definir así. Aquí este sería el trabajo diferencial. Estamos usando un diferencial de desplazamiento. Noten que aquí utilizo la definición de la fuerza en función del campo eléctrico. Aquí está la carga de prueba que introducimos en el campo y es sobre la cual estará actuando la fuerza. Entonces este sería el diferencial de energía potencial, ya con su signo negativo, de acuerdo a la definición que acabamos de obtener de las ecuaciones anteriores. Y ahora podemos hablar de un cambio en energía potencial ya con un delta U que va a ser igual a esta integral de aquí. Ahora, el potencial eléctrico es simplemente la energía potencial dividida entre la carga que se encuentra inmersa en el campo eléctrico. Podemos comenzar por definir de manera más específica lo que es la diferencia de potencial, que sería la variación de la energía cinética por unidad de carga y sería igual a esta integral de aquí. Podemos decir que el potencial eléctrico es una característica escalar del campo eléctrico, esto independiente de las cargas que puedan estar en este campo. Cuando hablamos de energía potencial, entonces sí estamos haciendo referencia a un sistema carga-campo. Entonces, esto sería el potencial en un punto P. Nada más, aquí no hay una carga de prueba cuando hablamos de potencial. Es simplemente el campo eléctrico y un punto, un lugar en el espacio donde nos interesa saber cuál es el potencial debido al campo eléctrico. ¿Cuáles son las unidades de potencial? Pues es el volt, ¿sí? Y esto es igual a joules sobre coulomb. Aquí conviene definir otra unidad de energía, que es el electronvolt. Un electronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por volt. Y esto es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Esta es una unidad de energía muy pequeña que
Regularmente se utiliza mucho en problemas de partículas elementales. Vamos a comenzar por analizar, ya que hemos definido la diferencia de potencial. Vamos a ver dos casos que son de mucha utilidad porque en ellos recae la mayoría de los fenómenos que podemos encontrar relativos al potencial eléctrico. El primer caso es analizar cuál será la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? Entonces siempre hay que recordar que el potencial y la diferencia de potencial vienen relacionados directamente a la existencia de un campo eléctrico en la región del espacio que estemos analizando. Entonces esta es nuestra definición de diferencia de potencial y en un campo eléctrico uniforme podemos hacer estas operaciones, es decir, el producto punto se convierte en un producto de escalares debido a esta característica del campo. Noten que las líneas son paralelas, las líneas de campo. Entonces, esto nos permite hacer estas simplificaciones. Este campo eléctrico uniforme es el campo típico entre dos placas cargadas que son paralelas una a la otra, como en algunos tipos de capacitores. Entonces podemos hablar de la diferencia de potencial en estos términos, que es una ecuación bastante sencilla, que es simplemente el producto del campo, de la magnitud del campo eléctrico, por una distancia que es la separación, o bueno, es el camino que recorre, por ejemplo, cuando vamos de un punto A un punto B. ¿Sí? Si quisiéramos recorrer la distancia entre las dos placas, pues entonces la diferencia de potencial va a ser la magnitud del campo eléctrico multiplicada por la separación de las placas, si nos interesa todo ese recorrido. Si nos interesa la variación de la energía potencial, ya ahora de una carga en específico, por ejemplo esta carga de aquí, entonces simplemente la diferencia de potencial la multiplicamos por el valor de la carga y encontramos esto. Aquí debo recalcar que esta ecuación es para una carga positiva, ¿sí? Por eso se mantiene este signo negativo, es el que viene de la ecuación. Aquí esto creo que falta una línea, pero lo que dice es que las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en la dirección de potencial eléctrico decreciente para una carga positiva. Veamos ahora esto. Aquí están primero las líneas de campo eléctrico y tenemos estas líneas de aquí, estas líneas que son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico que las cortan. Estas son una representación de lo que se conoce como superficies equipotenciales. Estas se llaman así porque cualquier punto sobre esta línea, que si lo vemos en 3 dimensiones es un plano, va a estar al mismo potencial. Ahora, si saltan a una línea de abajo, entonces esto ya está a otro potencial. Sin embargo, todos los puntos que estén sobre esta línea estarán al mismo potencial. Así que cada una de estas líneas definen planos equipotenciales o superficies equipotenciales.
Bueno, una fuente de diferencia de potencial es una batería, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplo donde vamos a utilizar dos placas paralelas. Estas placas están unidas a las terminales de la batería, que es una batería de 12 volts, una batería de automóvil. Y la separación entre ambas placas es de 0.30 centímetros. Vamos a suponer que el campo eléctrico es suficientemente uniforme entre las placas para aplicar nuestro modelo anterior. Entonces, a partir de esto hay que determinar la magnitud del campo eléctrico entre las placas, ¿sí? Para esto vamos a considerar que la situación luce de esta manera. Estas son las placas cargadas conectadas a las terminales de la batería. De la definición de diferencia de potencial podemos despejar el campo eléctrico. Conocemos la diferencia de potencial, que son 12 volts. La distancia entre placas también la conocemos. Entonces, el campo eléctrico entre ellas, asumiendo que es bastante uniforme, será de 4 por 10 a la 3 volts sobre metro. Ahora también podemos tener cargas dentro de un campo eléctrico uniforme, y para esto podemos analizar esta situación donde un protón se suelta desde el reposo en un campo eléctrico uniforme cuya magnitud es de 8 por 10 a la 4 volts sobre metro, y este es un campo dirigido a lo largo del eje X positivo. Sabemos que el protón se desplaza 0.50 metros en la dirección del campo eléctrico, como se ve en esta figura. Ahora, ¿cuál será el cambio en el potencial eléctrico entre los puntos A y B? Es decir, entre los puntos inicial y final del movimiento de la partícula. Noten que aquí estamos hablando de potencial, es decir, nada más nos interesan los puntos inicial y final, todavía no nos interesa la partícula cargada específicamente. Sabemos que la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico uniforme está dada por esta ecuación. Conocemos el campo eléctrico entre placas, conocemos la distancia entre los puntos A y B. Entonces la diferencia de potencial será de menos 4 por 10 a la 4 volts. Es decir, hay una disminución del potencial. ¿Cuál va a ser el cambio de energía potencial del protón? Si ahora que hablamos de energía potencial, entonces sí necesitamos la carga del protón de manera específica. ¿Por qué? Porque la variación de la energía potencial nos exige incluir aquí el valor de la carga. Entonces tenemos este producto y el resultado es de 6.4 por 10 a la menos 13 joules. A ver, ahora vamos a analizar una situación distinta en cuanto al potencial y a la diferencia de potencial. Esto es un campo eléctrico que no es uniforme, sino que este campo está generado por cargas puntuales, es decir, tenemos esta situación de aquí. Noten que el campo, sus líneas no son paralelas, sino que van radiando desde la carga hacia el exterior. ¿Sí? Estamos considerando una carga positiva. Esta carga es la que genera el campo eléctrico. Ahora, ¿cuál será la diferencia de potencial entre dos puntos?
dentro de este campo eléctrico, ¿sí? Aquí está la ecuación que nos va a permitir resolver esta pregunta. Para ello necesitamos especificar el campo eléctrico en función de la distancia al centro de la carga. Es decir, hay que hacer esto utilizando la definición del campo eléctrico para una carga puntual. Aquí esto les muestra por qué el ds coseno de teta va a ser igual a un diferencial de R, ¿sí? Donde estos son, diferencial de S es un diferencial de desplazamiento y el diferencial de R es un diferencial de radio, ¿sí? El dr está en la dirección radial, el ds no necesariamente, pero como tenemos un producto punto aquí de R unitario con punto ds, esto es equivalente a tener esto y esto es igual a diferencial de R, lo cual pueden ver de esta figura donde a ds lo están proyectando sobre dr. Ahora, con estos elementos podemos usar la integral. Aquí está ya con el campo eléctrico para una carga puntual. Y tenemos esto después de haber evaluado la integral. Noten que hay que utilizar el signo negativo. Tenemos esto de aquí, una vez evaluando en los límites de integración. Entonces esta sería la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo radial. Noten que es una expresión muy distinta a la que vimos anteriormente para un campo eléctrico uniforme. Ahora, es muy común y nos facilita las cosas el considerar que la distancia A la llevamos hasta el infinito, ¿sí? Es decir, muy, muy lejos, de tal forma que el potencial en ese punto es cero, ¿sí? Entonces, fijando ese límite de integración así, podemos hablar del potencial en un solo punto, ya no estar hablando de diferencias de potenciales, sino simplemente decir el potencial en el punto B es este, ¿sí? Es esto considerando que el punto A está tan lejos que su potencial allá es cero, ¿sí? Entonces, si quieren saber el potencial de un punto nada más, esta sería la ecuación que tendrían que utilizar. Si la situación es tal que tienen varias cargas puntuales presentes, entonces el potencial en un punto va a ser igual a la suma de los potenciales debido a cada una de las cargas que les están generando un campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de la energía potencial debida a dos cargas? Pues sería esta la expresión que nos daría esa energía potencial, ¿sí? Donde agregamos esta Q1 que sería el equivalente a la carga de prueba y esta expresión nos va a dar la energía potencial que hay en ese sistema de dos cargas. Noten que es simplemente multiplicar Q1 por esto, ¿sí? Claro, en el caso de que sea una sola carga. Ahora, si tenemos más de una carga, entonces la energía potencial en el sistema formado de esas n cargas, por ejemplo aquí son 3 cargas, sería esta. Hay que tomar por pares las cargas,
y tendríamos sumar la energía de cada par. Podría lucir algo así. Es como un ejemplo muy claro, puede ser una molécula que tiene varios átomos, va a tener una cierta energía potencial almacenada entre ellos debido a la fuerza electrostática que los mantiene unidos. Podemos ver este ejemplo donde vamos a calcular el potencial eléctrico debido a dos cargas puntuales. Tenemos una carga de 2 microcoulombs, otra de menos 6 microcoulombs. Aquí está su ubicación en este marco de referencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el potencial en este punto? El potencial debido a estas dos cargas. Es decir, aquí se combinan el efecto tanto del campo eléctrico de esta como de la carga positiva. Por el principio de superposición hacemos esto, simplemente sumamos los potenciales, ¿sí? Recuerden que esto es un escalar, así que no hay que preocuparse por componentes, simplemente las distancias de la carga al punto. Esta sería una distancia y la otra sería esta de aquí. Sustituyendo valores tenemos esto. Noten que sí debemos usar los signos de las cargas en este caso. Y de esa manera obtenemos un potencial negativo en el punto P. Ahora, ¿cuál será el cambio en la energía potencial si en ese punto P colocamos una carga de 3 microcoulombs? ¿Sí? Considerando que esta carga se mueve desde el infinito hasta ese punto. Entonces aquí vamos a aplicar ese límite que vimos hace unos momentos, donde consideramos que en el infinito el potencial se hace cero, entonces la energía potencial será también cero y la energía potencial en el punto, en este punto de aquí, es simplemente esto, es decir, la carga multiplicada por el potencial del punto, que es lo que acabamos de calcular. Entonces, esa, al ser una carga positiva, su energía potencial resulta ser negativa en este punto. ¿Cuál será la energía total del sistema? Imaginen que esto es una molécula con 3 átomos con esas cargas. Entonces, esta será su energía potencial. Simplemente tienen que hacer las operaciones entre pares que vimos anteriormente y sumar cada energía de cada par. Un resultado muy interesante y que les va a ser muy útil es resultado en el cual a partir del potencial eléctrico se puede obtener el valor del campo eléctrico, ¿sí? Para eso hay que fijarnos en esta ecuación que parte de la definición de potencial, nada más que de manera diferencial. Si lo consideramos esto en una dimensión, podemos escribirlo así, despejando el campo E, que sería una componente en X nada más. Noten que la componente E en X del campo va a ser igual a menos la derivada del potencial respecto de X.
En general, esto se define de esta manera: el campo E, y esto sí es un vector, va a ser igual a menos el gradiente del potencial, lo cual esto es un operador vectorial. Para los ejercicios que vamos a estar realizando, esto es suficiente. Pueden pensar para lo que vamos a ver, que el campo eléctrico, su magnitud es igual a menos la derivada del potencial respecto de X. Eso será suficiente por el momento. Esto que pongo aquí son derivadas parciales para encontrar cada una de las componentes del campo en caso de que estuviéramos trabajando en 3 dimensiones. Vamos a pasar a este ejercicio donde volvemos a analizar un dipolo. Este dipolo se encuentra a lo largo del eje X, como se puede ver en la figura, y nos interesa saber cuál es el potencial eléctrico en este punto. Aquí tenemos las distancias. Sabemos que para un dipolo las cargas son iguales, solo de signos opuestos. Entonces, nuevamente aplicando el principio de superposición, vemos que este va a ser el potencial en este punto. Esto se puede simplificar un poco más y obtendremos esta ecuación para el potencial en el punto P. Ahora hay que calcular el potencial y el campo eléctrico en un punto alejado del dipolo. Es decir, vamos a suponer, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que nos alejamos mucho del dipolo. Entonces, ¿cómo se modifica la ecuación, esta última ecuación que acabamos de obtener? Eso significaría que la X se hace mucho más grande que A y el potencial se simplificaría a esta expresión de aquí. Ahora, queremos saber cuál es el campo eléctrico. En este caso sería la componente en X, ¿sí? Pues simplemente derivamos esta expresión para el potencial eléctrico, incluyendo un signo negativo, y este va a ser el campo eléctrico que vamos a observar a una distancia X mucho mayor que A. Ahora, igual como hicimos con el campo eléctrico, también el potencial eléctrico se puede analizar a partir de distribuciones de carga continuas, es decir, de cuerpos cargados, ¿sí? Ya hemos estado viendo ejemplos con cargas puntuales, pero también podemos un cuerpo dividirlo en diferenciales de carga y utilizando la definición de potencial, calcular el potencial total debido a un cuerpo formado por muchísimas cargas eléctricas. Por ejemplo, vamos a ver esta línea de carga finita. Es muy parecido a algo que ya hemos hecho, donde nos interesa saber cuál es el potencial eléctrico en el punto P. Esta línea de carga tiene una densidad lineal de carga igual a Q sobre L. Y bueno, tenemos estas coordenadas, esta distancia A, esto es R, y aquí hay X, pues va a ser la variable, ¿sí? de integración en este caso.
Usamos la definición, es un diferencial de potencial, que es igual a esto. A partir, fíjense, R por el teorema de Pitágoras es igual a esto. El diferencial de carga lo podemos expresar en función del diferencial de X utilizando la densidad lineal de carga. Ahora, para encontrar el potencial total hay que integrar considerando una variable de integración como X desde 0 hasta L. Aquí simplemente lambda se cambió por Q sobre L. Y esta es la integral, es el resultado de la integral. Evaluando en los límites de integración, tendríamos esto para el potencial en ese punto. Ahora vamos a revisar el ejemplo del anillo con carga uniforme. Esto ya lo hemos hecho para el campo eléctrico. Entonces, de igual manera podemos plantear la situación para el potencial eléctrico. Aquí no hay que preocuparse por componentes. Simplemente usamos la definición, encontramos la distancia R, que es esta de aquí. Y al evaluar la integral, pues es muy sencillo. Este es el potencial en el punto P. Ahora, ya que tenemos el potencial, podemos calcular la magnitud del campo eléctrico en ese punto. Es decir, podemos esperamos llegar al resultado que habíamos obtenido anteriormente, calculando directamente el campo eléctrico. ¿Sí? Para eso utilizamos esta definición. Recuerdan que, bueno, aquí el campo eléctrico tiene solo componente en X, que es algo que vectorialmente ya habíamos analizado anteriormente. Aquí volvemos a obtener que es solo en X. ¿Por qué? Porque el potencial no depende de ninguna otra coordenada. ¿Sí? Entonces, al derivar esto, encontramos este resultado, el cual es igual a lo que ya habíamos obtenido haciendo el análisis vectorial en el tema anterior.